Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem, Yahushua, Bashem Rahakdash, doblando honores a nuestros apóstoles en la gran Pedro Molino, y saludos a ustedes más sinceros, ahora bien breve en este video. Quise tocar sobre el entendimiento de Juan 3 y 16, que es un gran tropiezo en este mundo, en el entender de por quién vino a nuestro Señor para salvar. La respuesta siendo para la nación de Israel, empezando con la elección. Pero la razón por qué digo es un tropiezo es porque pues de la manera en que fue trasladada, del hebreo, del griego, a los diferentes idiomas del mundo, el inglés, el español, es tropiezo por razón que en leyéndola, se aparece como si el Señor vino para salvar a todo el mundo, que es lo que nos enseñan en las religiones, en el mundo, cristianismo, catolicismo, todo eso. Pero en este video vamos a entrar bien breve y tocar sobre el entendimiento verdadero, de este versículo, cual el mundo le encanta usar, para decir que, el Señor vino para todos, pero eso no es bíblico. Entonces vamos a empezar aquí, Juan 3 y 16. Dice, porque de tal manera amó Dios el Padre Yahweh, el nombre del cual el mundo llama a Dios, su nombre verdadero en el hebreo es Yahweh. Él existe, es lo que significa su nombre, porque de tal manera porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Yahushua es el nombre de cual el mundo llama a Jesús, Yahushua, el salva o el salvador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a entrar a la definición de esa palabra mundo, que es la palabra que confunde a muchos. Para que todo en aquel cree en él, de la nación de Israel, de este mundo, de Israel, vamos a entrar aquí en el hebreo. Juan 3 y 16. La palabra es cosmos, Siempre estamos en esto, siempre hemos sacado esto, pero esa, la definición nos dice y nos da entendimiento de que esa palabra mundo en este versículo nos está hablando del entero mundo habitado, la entera tierra, el entero planeta. Porque hay diferentes palabras por mundo con diferentes definiciones en el griego, por eso es importante entrar en las definiciones de estas palabras, Dice una constitución, una arreglada armonía, una orden, un gobierno, una decoración, un ornamento, un orden de estrellas de entre entre los cielos, de entre el universo. Entonces esto está hablando de si aplicamos esto al entero universo, esta palabra solo está hablando de un orden de estrellas en particular y no el entero universo. De nuevo, esto está hablando de una gente en particular y no del entero mundo habitado, un gobierno, que entendemos que cuando regresa nuestro Señor Yahushua y establezca su reino, bajo él, en el gobierno que va a gobernar las naciones, bajo él va a ser la nación de Israel, va a ser la elección de la nación de Israel, bajo nuestro Señor Yahushua gobernando. Y como está escrito, la entera nación vamos a ser príncipes y sacerdotes. Y nuestro trabajo siendo sacerdotes, cada uno, es enseñar a las otras naciones después de sus entre medio de y después de los 1000 años de esclavitud que van a servir. Pero pues ahí tienen el entendimiento de esa palabra. Ese mundo está hablando de la nación de Israel, el mundo de Israel, que hay varios mundos. Hay el mundo de los israelitas, el mundo de los edomitas, el mundo de las bestias, el mundo del mar. Es un entero diferente mundo, Cuando lo usamos de esa manera, de cuál fue la manera en que fue escrita,
con el sentido de siendo aplicada de esta manera, tenemos un entendimiento más en punto. Okay. Ahora, para respaldar esto, Hebreos 1 y 2. En estos postreros días nos ha dado por el... No, deja empezar en 1. Hebreos 1 y 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ok? Hablando de los israelitas, ¿ok? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿ok? Yahawashi, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, la palabra debería de ser los mundos, man, porque como ven aquí en inglés, ¿ok? By whom also, ¿ok? Por quien asimismo, he made hizo él o los, y luego worlds, que es mundos, plural, no universo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, la comprobación que, hay más de un mundo, man, a cual se aplica la palabra en el entender de cuál mundo en particular fue enviado nuestro Señor para salvar, man. Esa nación siendo la nación de Israel. Okay, la palabra aquí es aeon, que significa época. Okay. Que como mencioné, hay diferentes definiciones por la misma palabra, que significan diferentes cosas, man. Pero tenemos el entendimiento según sus definiciones y según el contexto, man. Okay, Isaías 45 y 17. Esta también, la translación no va a estar en punto, ya sé. Hay que leerla en otra versión. Por el Espíritu de Yahawashi corregimos nosotros mismos las translaciones, según el hebreo, según los orígenes, y idiomas en cual fueron escritas las escrituras, ¿no? Tampoco esta translación. Hay que ver esta translación en la NTV. Ok, 45 y 17. Tampoco. Pues se las voy a leer, man. Chuck it. Se las voy a leer. Ahí tienen la versión en inglés para que vean que no estoy, mintiendo. Dice: mas Israel será salvo en Yahweh, en nombre del Padre, Bashemasha, en nombre de su Hijo, con salvación eterna. No seréis avergonzados ni os avergonzaréis. ¿Ok? O dice, lo que debería decir aquí en vez de por los siglos de los siglos es mundo sin fin. Mundo sin fin. Israel es este mundo sin fin, cual va a ser salvo en el Padre por medio de su Hijo, man. Mundo sin fin. ¿Ok? Israel será salvo en Yahweh por medio de su Hijo Yahawashi con salvación eterna. ¿Ok? Yahawashi es nuestra salvación. No seréis avergonzados ni avergonzaréis. Mundo sin fin. Porque ¿qué es lo que el Señor dijo según la nación de Israel? Que aunque nos castigue y aunque nos mande en esclavitud y por nuestros pecados contra Él, que íbamos a ser como los granos de la arena, sin contar, innumerables, man. Y no íbamos a ser terminados o exterminados, man. Y ahora en estos de los últimos días se está acabando nuestra sentencia. El Señor ha levantado sus profetas, sus siervos, ha regresado entendimiento a su remanente, y está a punto de venir y salvarnos y establecer su reino sobre la tierra, bajo Él teniendo su elección como el gobierno, que van a reinar bajo Él. Okay. Esto no aplica a ninguna otra nación, ¿no?
Ok, Hechos 5 y empezando en 30. Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Yahushai, a quien vosotros matasteis y colgasteis de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Bien y plano, man. Bien y plano. Pecamos contra el Señor nos pegó con las maldiciones, nos quitó nuestra identidad, la memoria de ser Israel, Jeremías 17:4, ¿ok? Y nos mandó en esclavitud, ¿ok? Luego envió a nuestro Señor Yahushua, para morir para la nación, empezando para los cuales lo acepten, ¿ok? A ser el Mesías, ser el Salvador, clamando a su nombre verdadero en el arrepentimiento de pecados, ¿ok? Para que cuando Él regrese, que ese remanente sea salvo, man. Esa es la adopción. Yahushua viniendo, muriendo por nosotros para adoptarnos para atrás al Padre. ¿Ok? Sí, hay que leer eso. Gálatas 4 y 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, Yahushua, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál es la nación? La única nación cual fue dado la ley, ¿ok? Por Moisés, dada por el Padre. Los israelitas, man, la nación de Israel, para redimir a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibimos la adopción de hijos. La adopción solo pertenece a Israel. La salvación solo pertenece a Israel. Arrepentimiento de pecados solo pertenece a Israel. Las leyes solo pertenecen a Israel. Los pactos, el primero y el segundo, solo pertenecen a Israel. Hemos hecho multitudes de videos tocando sobre cada uno de esos temas, man. Para los que digan, no, pues los gentiles, que hay dos tipos de gentiles, los gentiles naturales, las otras naciones fuera de la nación de Israel, y los israelitas que empezaron a vivir como las otras naciones, perdiendo la herencia, según la profecía, Jeremías 17:4, ¿okay? Que fueron llamados gentiles por los cuales entendían que eran israelitas, los escribas, los fariseos, que fuimos considerados como otra nación. Igualmente como cuando estuvimos en el mundo antes de entrar a la verdad, estuvimos viviendo como gentiles, man. ¿Ok? Efesios 2 y 11. Por tanto, acordaos que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que sois llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, hecha con las manos. Okay, entonces aquí básicamente está diciendo que nos deberíamos de acordar, okay, que en otro tiempo éramos gentiles en la carne, estuvimos viviendo como gentiles en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, okay, y llamados incircuncisión o llamados gentiles por la que se llama circuncisión, por los que conocían que eran israelitas, man. Okay, en la carne, hecha con las manos. Bien y plano, man, plano. Pero solo los cuales han recibido el Espíritu para recibirlo y entenderlo, lo van a recibir, man. Okay. Romanos 9. Esta siempre la leemos, man. Romanos 9, empezando en 1. Dice, verdad digo en Yahushua, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Diciendo que hubiera deseado morido en vez de Yahushua.
Ok, dice, porque desearé yo mismo ser anatema de Yahushua por causa de mis hermanos, mis parientes según la carne, ok, que son israelitas. Yahushua vino y murió para la nación de Israel en la carne. Él caminó en la carne, murió por Israel en la carne. No hay israelita espiritual, man. No, no. Él vino y murió por los israelitas en la carne según el linaje de sus padres. ¿Ok? Hoy en día consistiendo primariamente de los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra, los cuales según el linaje de sus padres son israelitas, aunque se parezcan como las otras naciones. ¿Ok? Mis parientes según la carne que son israelitas, a quien pertenece la adopción, lo acabamos de leer, y la gloria, ¿ok? El reino, y los pactos, el primer pacto, la ley, ¿ok? El segundo pacto, las leyes siendo programadas en nuestros espíritus cuando regrese Yahushua y nos salve, ¿ok? Empezando con la elección, pero últimamente la entera nación, cuando en el reino regresen los 2/3, como bebés de la elección, todos vamos a ser perfectos, todos vamos a tener las leyes programadas en nuestros espíritus. Va a ser imposible para pecar. De esta manera vamos a poder vivir eternamente, ¿ok? Siendo sacerdotes para las otras naciones, ¿ok? Fuera de la nación de Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, porque después de 1000 años de esclavitud brutal van a ser exterminados, man. Okay. Grabé un video sobre eso, tocando sobre eso ayer y lo subí a mi canal. Okay. Y los pactos y la promulgación de la ley y el servicio de Dios y las promesas, todo el entero libro, todas las promesas, todo pertenece solo a Israel. Y esto siempre ha sido desde el principio hasta ahora por la eternidad. Okay. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales en cuanto a la carne vino Cristo, el ungido, Hamashiach, Yahushai. Yahushai solo vino y murió para la nación de Israel. Okay. Cuando dice que sus propios no lo recibieron, está hablando de los cuales sabían que eran israelitas. Por eso después envió a Pablo y a Pedro a los gentiles, a los cuales no conocían que eran israelitas, pero que eran israelitas. Por eso acabamos de leer en Efesios lo que Pablo le estuvo diciendo a la iglesia en Éfeso, a los efesos, que se deberían de acordar que a un tiempo ustedes no entendían que eran israelitas y estaban viviendo en el mundo como gentiles. ¿Ok? ¿Será que continuar en eso, man? No lo leí en enteridad. Deja terminar esto. El cual es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Amén. Ok, vamos a continuar aquí en Efesios 2. Dice que en aquel tiempo estabais sin el ungido, sin Yahushua, cuando estuvimos en el mundo. Y en este tiempo aquí en particular, los israelitas que estuvieron ahí, siendo ajenos a la ciudadanía de Israel. Plano, sin el entender que eran israelitas y sin vivir como israelitas, eran ajenos a la ciudadanía de Israel. Acabamos de leer que la circuncisión los consideraban incircuncisión. ¿Ok? Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yahushua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sois hechos cercanos por la sangre del ungido. Solo Israel fue lejos del Padre, porque solo Israel fue cual estuvo cerca al Padre, okay, durante los tiempos del rey David y rey Salomón, cuando estuvimos viviendo justamente. Pero por nuestro pecado nos alejamos del Señor. Ahora por medio de Yahushua somos traídos para atrás al Padre, la adopción, man. Okay. Oseas, el primer capítulo, toca sobre eso. Okay. Para concluirlo, 4 veces 6 y 54.
Esta entera porción es buenísima. Hey, shit, hay que leerlo. Dice, y después de estos también Adán, a quien hiciste Señor de todas tus criaturas, de él venimos todos nosotros y también el pueblo que tú escogiste. Es una separación. Porque los cristianos les encanta decir, no, pues es que todos venimos de Adán. Sí, sí, todos venimos de Adán la gente. ¿Ok? Pero igualmente vino de Adán la gente, Adán el hombre, cual el Señor eligió para comenzar la línea escogida, ¿me? Y le respiró a él el respiro de vida, ¿me? Le dio entendimiento, le dio ley, que fue oral en ese tiempo. ¿Ok? Todo esto he dicho delante de ti, oh Señor, porque tú hiciste el mundo por amor a nosotros, como está escrito, man. El mundo fue hecho para Israel. Y inevitablemente bien pronto lo vamos a heredar bajo nuestro Señor Yahushua. ¿Okay? En cuanto al otro pueblo, que también procede de Adán, las otras naciones, dijiste que no son nada, sino que son como saliva, y has comparado su abundancia a una gota que cae de un vaso. El Señor solo está morando con una gente en la nación de Israel. Toda la otra gente son, como acabamos de leer, como saliva que sale de un vaso, man. Y si tienes una gran olla de agua y unas 2 o 3 gotitas se caen al suelo, no te va a importar eso. E igualmente así el Señor considera a las otras naciones. Plano, man, plano. Ok. Dice, y ahora, oh Señor, he aquí estas naciones que siempre han sido reputadas como nada, han comenzado a enseñorarse de nosotros y a devorarnos por nuestro castigo, man. Okay. Más nosotros, tu pueblo, el cual llamaste tu primogénito, tu unigénito y tu favoroso amante, somos entregados en sus manos. Si ahora el mundo fue hecho por nosotros, ¿por qué no poseemos una herencia con el mundo? ¿Cuándo durará esto? Esdras estaba en el espíritu correcto, man. Sabiendo que nosotros somos la nación elegida del Señor y que la promesa es que íbamos a heredar el mundo. Okay. Pero ahora, hablando por el perspectivo de Esdras, se han enseñoreado sobre nosotros las otras naciones. ¿Cuánto durará esto? Okay. Ahora, en ese tiempo, el entero entendimiento no se le fue dado a Esdras según, el regreso de Yahushua, y todo lo que se necesitaba que cumplir antes de que se cumpliera, el establecimiento de la nación de Israel. Pero sí se le fue dado gran porción, ¿eh? Porque cuando leen más arriba, en versículo 6, dice que se le fue revelado esto, ¿no? Versículo 9 es la. De 6, no, dice 9, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que sigue. Ahorita estamos viviendo en el colapse del imperio de Esaú, el otro proclamado hombre blanco. El último imperio impío sobre la tierra antes del establecimiento del reino de nuestro Señor Yahushua, donde Jacobo, Israel, empezando con la elección, va a estar bajo él, reinando por eternidad. Y esto está a punto de cumplirse, viendo las señales cumpliéndose a nuestro alrededor, las profecías bíblicas, man. Okay, pero pues un breve entendimiento de Juan 13:16. Espero que fueran dedicados, dando toda gloria, honor y alabanza a Yahweh Shalom.